biológico real, pero es una enfermedad que es muy real y que es muy sintomática. Entonces, por eso se considera un síndrome complejo, porque hay mecanismos que no corresponden a lo que habitualmente definiríamos como enfermedad. Se ha determinado que los factores psicológicos, y más adelante lo vamos a ver, pueden desencadenar o exacerbar esta enfermedad. Un atenuante psicológico, un atenuante relacionado con estrés puede exacerbar esta enfermedad. Y es una de las primeras causas, en realidad es la tercera causa de dolor crónico generalizado en el mundo. Sigamos, por favor. Con respecto a la línea del tiempo, tenemos que en el siglo XIX, en la década de 1820, se describen los puntos dolorosos, ya vamos a hablar un poco acerca de ellos, y se describe esta entidad en un principio como fibrositis, porque se creía que era el tejido fibroso el que tenía un componente inflamatorio que desarrollaba todos estos síntomas. Para 1976 se define por primera vez como fibromialgia en base a los tres términos que componen esta palabra, que son fibro, que hace referencia al tejido fibroso, mio, que hace referencia al músculo, y algia, que hace referencia al dolor. En 1990, el Colegio Americano de Reumatología establece los primeros criterios para el diagnóstico de la enfermedad, y en el 2016 tenemos la última revisión. Ya la vamos a ver más adelante un poco acerca de ella. En el 2016 tenemos la última revisión acerca de los criterios propuestos para el diagnóstico de la enfermedad. Siguiente, por favor. Listo, entonces ahora vamos a hablar un poco de la epidemiología. Siguiente, porfa. Entonces, bueno, 350 millones de personas es la prevalencia, pues aproximada, pero este varía dependiendo de qué criterios diagnósticos usamos, ya que pues es una enfermedad un poco complicada también para diagnosticar. Usando los criterios de 1990, se estima que la prevalencia es de 2,7%. Y estudios en la población europea ha demostrado que hay una prevalencia hasta del 5%. La relación mujer-hombre es de 3 a 1 y el pico de presentación se da entre los 50 y los 60 años. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, acá hay como un artículo que habla sobre la epidemiología de la fibromialgia. Pues casi en todos los países predomina en mujeres versus hombres. La de presentación usualmente está entre los 18 y los 65 años, a veces hasta los 85. Siguiente, porfa. Y la otra es ahí. Y en la última gráfica podemos ver la asociación con otras enfermedades reumatológicas como el lupus, principalmente, fatiga crónica y artritis reumatoide. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, acá hay como una pequeña gráfica que muestra la prevalencia y la proporción mujeres a hombres de la fibromialgia. Entonces, pues en general es parecida. En Túnez, pues es un poquito más alta, 9,3. En Europa, en Francia es bastante menor, es 1,6. China 0,8. Y en Brasil, pues que es un país cercano a nosotros, es de 2,5. Y es mucho más frecuente en mujeres, 4 a 1. Listo, siguiente. A nivel de Colombia, pues la prevalencia es del 0,72%, y pues también la proporción es más o menos de 3 a 1 hombres versus mujeres. Listo, siguiente. Bueno, muy bien, entonces ahora vamos a hablar del diagnóstico y la clínica de la enfermedad. Lo primero que tenemos que decir es que no hay hoy en día un marcador, y esto dificulta mucho el diagnóstico, no hay un marcador mediante el cual podamos medir y decir que un paciente tiene fibromialgia. El diagnóstico es netamente clínico. La progresión y la gravedad de la enfermedad puede ser evaluada con algunas pruebas complementarias,
Más adelante podemos hablar de algunas de ellas. Y es una enfermedad compleja, como ya les venía diciendo, que involucra predominantemente, pero no exclusivamente, el sistema musculoesquelético. El paciente puede presentar un examen físico completamente normal, solo puede tener unos puntos dolorosos positivos y el resto del examen puede ser completamente normal. Puede haber dolor a la presión, como les decía, en ciertos puntos, pero esto también varía en los pacientes. Algunos van a sentir mayor intensidad en algunos puntos y algunos van a tener diferentes ubicaciones. Los síntomas severos son disfunción cognitiva y déficit en la memoria. Siguiente, por favor. Esta gráfica nos muestra los puntos que podemos evaluar. Lo que se recomienda es que se haga un examen cefalocaudal, empezando por la mandíbula, como ven, el cuello, los hombros, la extremidad superior, el pecho, etcétera. Y pues esto nos va a servir para, digamos que tener una aproximación con respecto al diagnóstico, que ya vamos a ver los criterios en un momento. Siguiente. El FibroFOC es un síntoma, una sintomatología completamente única de los pacientes con fibromialgia y tiene unos componentes bastante interesantes porque son componentes subjetivos. En el artículo o en la revisión que tenemos abajo habla de este síntoma tan raro, digamos, en esta enfermedad, que consiste en que el paciente va a tener problemas para recordar, va a tener olvidos acerca de la nueva información que se le acaba de dar o la información reciente, memoria reciente, va a tener una habilidad de pensamiento rápido reducida, em, especialmente cuando se encuentra ante factores que lo distraen, factores estresantes. El paciente va a tener dificultad para concentrarse. El paciente va a tener también dificultad para mantener una conversación. Entonces, todo esto va a generar este síndrome que se conoce como FibroFOC, que una sintomatología común en estos pacientes, pero lo curioso y que mostramos en el estudio de abajo es que esto, cuando se comparan, digamos, los cerebros, se hacen imágenes acerca de los cerebros de los pacientes sanos versus los pacientes con fibromialgia, analizando estas características, esta sintomatología relacionada con el FibroFOC, nos damos cuenta mediante evaluaciones que realizan los autores que es algo netamente subjetivo. O sea, no hay un cambio, digamos que anatómico, que demuestre o que tenga relación con estos síntomas, sino que son completamente subjetivos. Sigamos, por favor. En estos pacientes vamos a tener diferentes tipos de dolor y lo primero que quiero decir es la expresión que sale arriba en el cuadrito rosado, y es lo que en español conoceríamos como me duele desde la coronilla hasta la puntita del pie, y esta es la expresión que pueden tener muchas veces los pacientes con fibromialgia. Vamos a tener diferentes tipos de dolor. Vamos a tener un dolor neuropático. Los pacientes hasta el 20 al 30% pueden referir parestesias en el tronco, en los miembros superiores o inferiores. Puede haber alodinia. Recordemos que la alodinia es cuando tenemos un estímulo que generalmente no debería ser doloroso y se convierte en doloroso. Y tenemos también que estos pacientes pueden cursar con hiperalgesia. También podemos tener dolor de tipo nociceptivo. Recordemos que estos son los que tratamos con medicamentos como los AINES, por ejemplo, como los opioides. Y lo podemos ver, por ejemplo, en las cefaleas que refieren estos pacientes, en síntomas gastrointestinales. Estos pacientes pueden tener también síntomas articulares que al ser tratados como dolor nociceptivo, vuelvo y les repito, con AINES u opioides, mejoran la sintomatología. Luego vamos a tener el dolor nociplástico, que es un término novedoso que hace referencia a un umbral del dolor disminuido por alteraciones en la vía de la nocicepción. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una activación de receptores nociceptivos sin un daño real en los tejidos. Entonces, esto es característico de estos pacientes. Siguiente, porfa. Ahí sale otro cuadrito. Entonces, la triada para el diagnóstico de la fibromialgia la han propuesto y consiste básicamente en tres cosas que son el dolor musculoesquelético, reitero que generalmente es generalizado,
y vamos a tener fatiga, que puede ser física o mental, y vamos a tener también alteraciones del sueño. La fatiga puede ser desde un cansancio leve hasta un paciente que tiene adinamia completa, y también podemos tener que los problemas relacionados con el sueño pueden ir desde despertares en la noche, insomnio, el paciente duerme mucho, pero refiere que su sueño no es reparador y siempre tiene, digamos que ganas de dormir más, no se siente como satisfecho. Siguiente, por favor. ¿Qué factores están relacionados con el dolor en estos pacientes? La actividad laboral es uno de los mayores exacerbantes. Estas actividades se consideran estresores para la enfermedad, que pueden exacerbar los episodios de dolor. Las variaciones en la temperatura también van a aumentar la sintomatología. Las comorbilidades como por ejemplo la hipertensión, la obesidad, pueden exacerbar toda esta sintomatología. Y el estrés físico o emocional también se ha relacionado con como unos estresores exacerbantes de la enfermedad. Siguiente, por favor. Con respecto a la sintomatología, pues podemos dividirlo por aparatos. Entonces vamos a tener que a nivel vascular puede presentarse el fenómeno de Raynaud. Recordemos que este es un fenómeno en el cual las arteriolas terminales, especialmente en los miembros superiores, van a tener un vasoespasmo repentino que va a generar una cianosis distal, que es muy característica de las enfermedades reumatológicas, lo que hace pensar que puede tener un origen reumatológico esta enfermedad. Con respecto al tracto genitourinario, podemos tener urgencia urinaria, pero en la cual no se evidencia un diagnóstico de infección del tracto urinario. Podemos tener en las mujeres alteraciones de sus ciclos menstruales. A nivel ocular podemos tener sequedad en el ojo. También podemos tener sequedad en la cavidad bucal, podemos tener visión borrosa, fotofobia. A nivel gastrointestinal podemos tener dispepsia, dolor abdominal, síndrome de intestino irritable, constipación, diarrea. En los órganos genitales y reproductivos podemos tener disfunción sexual. Y con respecto al sistema nervioso central podemos tener depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, estado de distrés, trastorno de estrés postraumático, etcétera. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Y estos son los criterios, les mencioné anteriormente que en 2010 salieron los últimos criterios y en 2016 se hace como una actualización, digamos como una revisión de estos criterios y se llega a esta conclusión. Para que un paciente sea diagnosticado con fibromialgia, debe cumplir con 3 de las siguientes 4 condiciones. La primera es que debe tener un índice de dolor generalizado mayor o igual a 7 y un score en la escala de severidad de los síntomas mayor o igual a 5. O, en su defecto, un índice de dolor generalizado de 4 a 6, pero con un score de la escala de severidad de los síntomas mayor o igual a 9. ¿Qué evalúan estas escalas? En el caso del índice de dolor generalizado, como vemos en la parte de abajo, se va a evaluar cuáles son las regiones en las que el paciente nos refiere dolor y se van a evaluar los puntos dolorosos que les mencioné anteriormente. Y en base a esto, pues vamos a tener diferentes regiones que nos van a ir puntuando entre 0 y 19, dependiendo de las regiones que el paciente nos refiera, para tener un puntaje pues al final mayor. Y con respecto al score de la escala de severidad de los síntomas, vamos a tener 3 síntomas que se los mencioné anteriormente. Va a ser la fatiga, va a ser la dificultad para la marcha y va a ser, los problemas relacionados con el sueño y va a ser los síntomas cognitivos. Estos 3 síntomas van a ser evaluados en base a 4 puntos. Los vemos abajo. 0 va a ser que no tiene ningún problema, el 1 va a ser que es leve, el segundo que es moderado y el tercero que es severo. En base a estos 3 síntomas vamos a ir puntuando cada uno de estos 3 síntomas para tener un puntaje al final total de 9, porque son 3 síntomas, el máximo es 9, y se han añadido otros 3 síntomas que son el dolor de cabeza, los calambres, la depresión,
para un total de 12 puntos. Entonces tenemos que el paciente puede tener más de 5 si tiene en la WPI más de 7 o más de 9 si en la WPI tiene entre 4 y 6. El segundo criterio para el diagnóstico va a ser dolor generalizado en al menos 4 regiones de las que les mencioné anteriormente, pero dentro de esas regiones no puede estar ni la mandíbula, ni el pecho, ni el abdomen. Ustedes entenderán que estas regiones son altamente susceptibles a otras patologías, por lo cual no son muy sensibles para el diagnóstico de la enfermedad. Tercero, los síntomas tienen que haber estado por al menos 3 meses para que podamos decir que un paciente tiene fibromialgia. Y el cuarto es que el diagnóstico de fibromialgia es válido independientemente de que el paciente tenga otros diagnósticos. Ya nos mencionó Valeria que pueden haber o pueden coexistir diferentes diagnósticos reumatológicos. Entonces, pues estos son los criterios diagnósticos que tenemos hoy en día. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, pues como habíamos mencionado ya, es una enfermedad bastante compleja. Entonces, hay como unas teorías, pues para intentar explicarlas. Entonces, pues se ha demostrado que en la fibromialgia hay un aumento exacerbado de las regiones implicadas en el dolor. Los individuos requieren menor estímulo para responder ante un evento y se han encontrado alteraciones visuales que se relacionan con una predisposición al dolor. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues aquí hay algunos artículos. Siguiente. Siguiente otra vez. Gracias. Listo. Entonces, pues la primera es por mecanismos nociceptivos y antinociceptivos, que se ha demostrado que hay un desbalance en este sistema. Entonces, los individuos con fibromialgia tienen menor cantidad de materia gris en las regiones corticales relacionadas con el dolor. Siguiente, por favor. Otros mecanismos es el aumento de la sustancia P, la inflamación de las articulaciones. Esto va con disestesia, neuroinflamación, disautonomía, disminución de la sensibilidad de los receptores mu de opioides en las regiones relacionadas con la modulación del dolor, y los niveles de serotonina y noradrenalina están disminuidos y la vía dopaminérgica también está atenuada. Siguiente, por favor. Entonces, pues aquí se unen los mecanismos en este gráfico. Entonces, bueno, a nivel central, lo que ocurre es que se activan áreas de dolor, se altera la conectividad cerebral y se disminuyen las señales inhibitorias del dolor, junto a la noradrenalina, la dopamina, la serotonina y los receptores opioides. Y en cambio aumenta la sustancia P, como ya había mencionado, y otros neurotransmisores excitatorios como el glutamato. Esto nos lleva a una menor resiliencia, a un estrés maladaptativo, alteraciones del sueño, depresión y ansiedad, que es algo muy frecuente, pues que esté concomitante con esta enfermedad, que tenga alteraciones autonómicas. Y bueno, a nivel periférico hay mayor sensibilización periférica, que es causada por neuroinflamación. Nos puede producir neuropatías de pequeñas fibras, enfermedad de dolor crónico. Y bueno, a grandes rasgos esa es la teoría, como juntando las dos primeras. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a hablar del tratamiento. Dale, por favor. Entonces, el tratamiento de la fibromialgia está enfocado exclusivamente en el paciente. O sea, si este punto no se cumple, de aquí para adelante ninguno de los puntos va a tener validez. Es necesario que el paciente conozca su enfermedad, todo lo que conlleva su enfermedad, todo lo que significa su enfermedad, antes de empezar cualquier tipo de tratamiento. Se debe enfatizar en que la fibromialgia es una enfermedad real. El médico le debe hacer caer eso en cuenta al paciente y es algo que debe entender el médico. Es una enfermedad real que causa sufrimiento real y que debe tener un tratamiento efectivo y real. Se le debe explicar también al paciente, y les mencionaba anteriormente,
que esta no es una enfermedad progresiva, es decir, el paciente cada vez se va a sentir peor, no. Digamos que no cumple ese patrón. Y empecé diciéndoles que es una enfermedad que tiene muchas cosas que no cumplen la definición de enfermedad. Y segundo, no es una enfermedad que tenga un daño tisular real, o sea, no es que el paciente con fibromialgia se le esté dañando alguna parte de su morfología normal, sino que sencillamente es otro proceso que, como explicaba Valeria, tiene componentes centrales de activaciones de áreas cerebrales que no deberían activarse, etcétera, pero no hay un daño real. Se debe individualizar cada paciente. Les mencioné que los síntomas pueden ser variables y pueden ser independientes. Y dependiendo de los síntomas de los pacientes es que vamos a tomar las decisiones terapéuticas. Los tratamientos farmacológicos no sirven si no se implementan las medidas de autocuidado. El paciente puede estar con antidepresivos, anticonvulsivantes, opioides, lo que ustedes quieran, pero si el paciente no conoce su enfermedad, no entiende de qué se trata, pues definitivamente no va a servir el tratamiento. Siguiente, por favor. Tenemos las recomendaciones de la guía EULAR 2017 y vamos a empezar con las recomendaciones no farmacológicas. Tenemos el ejercicio aeróbico y de fortalecimiento, tenemos la terapia cognitivo-conductual, tenemos las terapias multicomponentes y tenemos otras terapias alternativas como la acupuntura, la hidroterapia, terapias de meditación como el mindfulness, el yoga, bueno, son muchísimas. En este punto están. El ejercicio aeróbico y de fortalecimiento está en negrilla porque tiene una recomendación fuerte. ¿Le puedes dar clic, porfa? Cada una de ellas tiene recomendación 1A con nivel de evidencia 1A, A, pero el ejercicio es la única medida que tiene recomendación fuerte. De todas las medidas, tanto farmacológicas como no farmacológicas que vamos a ver, la única que tiene recomendación fuerte en estos pacientes es el ejercicio aeróbico. ¿Por qué es importante este ejercicio? Dale clic, por favor. De nuevo, por favor. Bueno, entonces, ¿por qué es importante este ejercicio? Porque este ejercicio va a tener un impacto no solamente físico, sino también emocional y psicológico. ¿Qué se recomienda? Que el paciente disminuya de peso. Se recomienda que el paciente haga un ejercicio aeróbico, no es cualquier tipo de ejercicio. Se recomienda que se haga ejercicio de fortalecimiento. En este punto también se hacen recomendaciones en cuanto a la dieta. La guía EULAR no nos recomienda qué es lo que debe o no debe comer un paciente con fibromialgia, pero lo que sí recomienda es que las sustancias que predispongan al paciente a obesidad, a hipertensión, a diabetes, pues definitivamente no van a ser útiles en estos pacientes porque nos van a llevar digamos que a una exacerbación de la enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué tratar la obesidad es bueno en estos pacientes? Porque va a mejorar sus problemas de postura. Muchas veces estos pacientes tienen lo que ellos refieren como que tienen recogido en la nuca, que tienen subido un mico. Eh, Estos problemas de postura pueden mejorar si el paciente baja de peso, pueden tener bienestar físico, bienestar mental por verse bien, digamos, por agradarse a ellos mismos con ver la evolución de su cuerpo. Y además, disminuir de peso va a disminuir las moléculas proinflamatorias que podrían relacionarse con la activación periférica de los nervios nociceptivos que podrían llevar a un desencadenamiento central, como ya nos mencionaba Valeria. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es la forma, perdón, de formular ejercicio en estos pacientes? Les vamos a recomendar mínimo 20 minutos de ejercicio al día por al menos 3 días a la semana. ¿Qué ejercicios pueden hacer? Siguiente, por favor. Estos son los ejercicios aeróbicos más comunes, que no necesitan ningún tipo de máquina ni lo que sea. Entonces el paciente puede trotar, montar en bicicleta, caminar, saltar lazo. Ejercicios completamente aeróbicos, completamente sencillos y que son completamente beneficiosos. Les reitero que es la única terapia que tiene recomendación fuerte en estos pacientes. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento farmacológico del dolor. Siguiente, por favor.
Entonces tenemos que, les dije que el dolor en estos pacientes es neuropático, nociceptivo, tiene un componente de nociplasticidad. Entonces, digamos que el abordaje del dolor debe ser holístico. Se ha visto que los antidepresivos y los anticonvulsivantes aumentan los niveles de los neurotransmisores inhibidores, que ya los mencionó Valeria, que disminuyen en la enfermedad y además inhiben la sensibilidad del asta dorsal de la médula espinal. Recordemos que ahí es donde se encuentran los axones de las em, neuronas relacionadas con la sensibilidad. Y además también se ha descrito que estos medicamentos disminuyen el sistema de hiperexcitabilidad. Dentro de los antidepresivos, ¿cuáles están estudiados? Tenemos la amitriptilina, recordemos que es un em, antidepresivo tricíclico, y tenemos también la duloxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Con respecto a los anticonvulsivantes, tenemos la pregabalina y tenemos la gabapentina para el dolor neuropático, y con respecto al dolor nociceptivo tenemos el acetaminofén y el tramadol, que tienen estudios. Siguiente, por favor. Entonces aquí está. La amitriptilina, les decía, un antidepresivo tricíclico. Tenemos que tener en cuenta los efectos secundarios, porque muchas veces estos efectos secundarios son los mismos síntomas que tienen los pacientes con fibromialgia. Entonces tenemos que tenerlos en cuenta para ajustar dosis, cambiar medicamentos, etc. La pregabalina y la gabapentina son drogas que activan la vía GABAérgica, que, como ustedes pueden ver, la que está aprobada en este momento por la FDA y que también está aprobada en este momento por el INVIMA es la pregabalina, porque tiene estudios fuertes que la avalan. La amitriptilina en este momento no está aprobada por la FDA para fibromialgia. Entonces, digamos que en ese contexto, con respecto a los antidepresivos, el mejor que tendríamos sería la duloxetina, y con respecto a los anticonvulsivantes tenemos la pregabalina. Siguiente, por favor. Para el dolor nociceptivo, les dije, tenemos el tramadol y el acetaminofén. Ninguno de estos está aprobado por la FDA. Sin embargo, se ha visto que pacientes con dolores fuertes en las articulaciones, pacientes con cefaleas, pacientes con dolores abdominales, pacientes con, sobre todo en dolores articulares, estos medicamentos tienen un buen perfil. Siguiente, por favor. Y tenemos un mundo con respecto al uso de los cannabinoides, em, que pues se estudia hoy en día, todavía no está aprobado por la FDA, pero digamos que ha tenido buenos resultados en algunos estudios. Digamos que su mayor problema son sus efectos adversos, pero en general hay estudios en marcha que parecen ser una buena que hacen creer que pueden ser una buena alternativa para el tratamiento del dolor de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Con respecto a otras sintomatologías, debemos tener otros abordajes. Siguiente, por favor. Entonces tenemos que los pacientes que se quejen de calambres, espasmos musculares, molestias musculares, dolor muscular, podemos usar relajantes musculares. El más usado es la ciclobenzaprina. Es un relajante muscular y va a mejorar el dolor muscular, y se asocia con un buen nivel de evidencia en cuanto al mejoramiento en la calidad de vida. Se ha dicho que su mayor beneficio está en el sueño. Cuando el paciente está durmiendo puede tener calambres, puede tener espasmos, entonces en este momento es donde más tiene utilidad. Con respecto al sueño, las benzodiazepinas han demostrado mejorar el sueño en estos pacientes, ser más reparador, tener menos insomnio, tener menos, digamos que se despiertan menos en la noche. Y el que tiene estudios, a pesar de que es viejito, que muchas veces se quisiera cambiar, es la quetiapina. Con respecto a la depresión y ansiedad, además de los antidepresivos, por supuesto, la quetiapina también ha mostrado buenos desenlaces, y pues la amitriptilina, como les decía, también tiene indicación. ¿Cuál sería el manejo que deberíamos darle a estos pacientes? Se cree que solo con monoterapia más del 50% de los pacientes responden, solo con monoterapia. ¿Qué se recomienda? Que la primera línea de manejo sea un antidepresivo. ¿Qué tenemos? Les dije, amitriptilina o duloxetina, el que ustedes quieran. Esta sería la primera línea de manejo en estos pacientes. Si el paciente no responde, entonces podemos pasar a una segunda línea. ¿Qué es lo que nos recomiendan las guías? Un anticonvulsivante. ¿Cuáles tenemos? Les dije, pregabalina, gabapentina. Si el paciente no mejora, tenemos que irnos a
la parte sintomática y pues usar estos medicamentos que les acabo de mencionar. Todo de la mano, siempre no lo olviden, absolutamente todo de la mano del tratamiento no farmacológico. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la posología de los medicamentos. La pregabalina está, la dosis que está aquí no es la dosis habitual, pero es la que se usa en fibromialgia de 300 a 600 miligramos día. Amitriptilina podemos usar 10 miligramos al día y se puede titular hasta 50 miligramos. Duloxetina se inicia con 30 por una semana y luego se puede continuar a 60 miligramos al día. La ciclobenzaprina, el relajante muscular, podemos usar entre 1 y 4 miligramos al día. La quetiapina entre 50 y 300 miligramos al día, dependiendo de la necesidad y digamos, se puede ir titulando en base a la necesidad del paciente. Y el tramadol, 25 miligramos al día, se puede titular hasta 100. Vuelvo y le reitero, tener en cuenta los efectos adversos que pueden tener una relevancia con respecto al curso natural de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a darle un enfoque neurológico y luego vamos a hablar de un enfoque psiquiátrico porque es los grupos que tenemos hoy lo que queremos integrar. Entonces, yo por mi parte les traigo unos estudios que nos muestran, por ejemplo, cómo los pacientes con fibromialgia pueden tener diferentes síntomas neurológicos como hiperreflexia, pueden tener alteraciones sensoriales, pueden tener reflejos alterados, pueden tener signos neurológicos anormales como Romberg, Hoffman, pueden tener clonus con menos frecuencia, pero pueden estar presentes. Y lo que nos muestra la gráfica de abajo es que esta enfermedad, la fibromialgia, suele tener, o más bien puede tener algunas alteraciones de tipo anatómico, por ejemplo, estrechez del canal medular que pueden explicar los síntomas de estos pacientes. En este estudio se demostró, por ejemplo, que los pacientes con fibromialgia pueden tener incluso hasta 6 milímetros más pequeño su canal cervical, su canal medular, perdón, que va a predisponer pues a esta compresión de la médula espinal que va a predisponer, por supuesto, a un cuadro de fibromialgia. Entonces, es algo que nos compete a los neurólogos y que, o más bien que les compete a los neurólogos y que debe ser abordado de esa forma, ¿no? Siguiente, por favor. Este otro estudio nos muestra la alta prevalencia que pueden tener los signos y síntomas neurológicos en los pacientes con fibromialgia, visión borrosa, visión doble, pérdida de la visión periférica, debilidad, pueden tener vértigo, pueden tener hipoacusia, disminución de la capacidad auditiva. Siguiente, por favor. Algunos con mayor prevalencia que otros, puede haber apnea del sueño, palpitaciones, disnea, puede haber alteraciones de la presión arterial, puede haber debilidad en las piernas y en las manos, puede haber pérdida de la masa muscular, un montón de signos y síntomas neurológicos que nos deben hacer pensar que el paciente tiene esta enfermedad. También pueden haber alteraciones de los pares craneales, como ven en la imagen de la izquierda, sobre todo de los pares craneales 9 y 10. Siguiente, por favor. Y por último les traigo este artículo que ya lo había mencionado Valeria en la parte de fisiopatología, que nos habla de cómo es decir, cómo a nivel central un estímulo, este estudio es muy bonito porque ponen un estímulo en los pacientes y examinan su morfología a nivel central y lo que se dan cuenta es que necesitan más poca carga, más poca intensidad de un estímulo para estimular esas áreas nerviosas a nivel central relacionadas con el dolor comparado con los pacientes que no tienen fibromialgia. Entonces, todo esto, todo lo que les acabo de mencionar nos hace pensar que el neurólogo tiene un papel fundamental en esta enfermedad, porque puede ser que el origen de la enfermedad esté a nivel central y que pues el tratamiento, digamos que involucre principalmente al neurólogo como especialista de cabecera. Siguiente, por favor. Listo. Entonces, ¿ahí me escuchan bien? Sí, ¿Aló? Sí, ah, bueno. sí. Bueno, entonces en cuanto al abordaje psiquiátrico, básicamente todas las fuentes dicen lo mismo, que esto no es para que sea tratado por un solo especialista, sino que siempre hay que tener
un trabajo interdisciplinar, un manejo farmacológico y no farmacológico, como ya habían mencionado ahorita. Entonces, pues la primera fuente que les quería compartir es una carta que hizo un psiquiatra a su institución de salud, pues en la que manifiesta que muchas veces lo que ocurre es que no hay una adecuada asociación entre la parte psicológica con la sintomatología. Entonces, como que solo se intenta apagar los síntomas que está presentando el paciente, pero no se le da una introversión y una interiorización para poder entender qué es lo que le está ocurriendo como de fondo y por qué se está manifestando de esta manera. Entonces, pues invita mucho al acompañamiento psicológico para que la mejoría de su sufrimiento mental y de sus situaciones que en el pasado pudieron haber desencadenado esta enfermedad, que ahora es como un círculo vicioso y que se expresa a través del cuerpo, ya que no tuvo como una manera de expresarlo como en palabras. Entonces, pues invita a juntar esto con el manejo instaurado para pues solucionarle los síntomas del momento. Esto también tiene un papel muy importante en lograr descubrir la identidad del paciente, ya que muchas veces ellos solo se centran en su enfermedad y justifican todo con su enfermedad. Listo, siguiente, por favor. Listo, entonces, pues este es un artículo de la Revista Colombiana de Reumatología del año pasado. Pues en esta hicieron un estudio en Medellín, más o menos con 1.400 personas, en los que se identificó que el 45% de los encuestados tienen una comorbilidad neuropsiquiátrica. Esto pues a nivel global es una proporción bastante parecida, más o menos la mitad de los pacientes tienen un desorden neuropsiquiátrico asociado a la fibromialgia. Es principalmente en mujeres, como ya habíamos dicho, en el área urbana, en su mayoría tienen pareja, pertenecen a estratos bajos medios y tienen una educación básica a media. Los síntomas que más destacan son alteración del sueño en un 70%, mialgia y fatiga crónica, que son pues los criterios que habíamos mencionado anteriormente. En su mayoría esto sí es un poco diferente a la media global, en la que tiende a predominar la ansiedad. En este caso, en Colombia, el 85% presentan depresión. Usualmente son tratados con inhibidores de la recaptación de serotonina, acetaminofén y GABAérgicos. Pero es muy pobre la intervención psicológica y terapias complementarias. Aquí mencionan una frase que a mí me gustó. Es perentorio que la aproximación a estos pacientes se realice desde la atención primaria, apoyándose en los recursos de la salud mental del sistema con el fin de reducir el impacto que produce en la calidad de vida, en el ambiente social y familiar y en el coste personal, laboral y sanitario. Pues porque hay que tener en cuenta que esta enfermedad, pues al ser tan crónica, no solo lo afecta a él, sino a su entorno y pues también puede afectar en gran medida su funcionalidad. Siguiente, por favor. Listo, este es otro artículo que es un poquito más viejito, del 2005, de la revista Salud Mental de México, que se llama Un síndrome somático funcional o una nueva conceptualización de la histeria. Entonces, pues aquí están buscando si de pronto se podría asociar la fibromialgia con la histeria, ya que pues ambos comparten las características de presentar depresión y ansiedad, trastornos de personalidad, un distrés emocional, y esto es como el desencadenante en común, que es historia de abuso psicológico, físico o sexual en la niñez, que se ve expresado como dolor crónico. Más adelante, más o menos en 1900, en los 90, Turk y Catebras describen que el dolor y la fatiga siguen un modelo de condicionamiento respondiente. La repetida exposición a ciertos estímulos generaliza el aprendizaje y la sintomatología perpetúa el ciclo. Entonces, pues es lo que decía. Como que este trastorno es la forma de expresar lo que no han podido expresar con palabras. Entonces, pues es un trastorno que genera discapacidad, está acompañada de dolor y cansancio,
tienen características neuróticas, por eso es que pues predomina la asociación con la ansiedad y están acompañadas de trastornos neuropsiquiátricos como los que mencioné ahorita. Y aquí pues me gustó esta frase. Los síntomas parecen ser el único mecanismo en que algún momento de su vida les permitió liberarse de las responsabilidades asumidas de niños. Porque algo pues que se ha visto mucho es que las personas que han tenido que tomar un rol de adultos desde muy pequeños y tener toda esa responsabilidad y carga, los hacen como encerrarse en sí mismo y empezar a somatizar, pues mediante dolor, fatiga, cansancio, todos estos sentimientos, pues que no han podido expresar previamente. Y listo, eso es todo. Muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber hecho esta charla tan interesante. No sé si de pronto existe alguna pregunta o algo. No, solo un apunte. Muchas gracias nuevamente a Valeria y pues a Kevin por la charla y pues al grupo de Neurobús por invitarnos y permitirnos pues ser parte de esta interdisciplinariedad que es necesaria en la medicina y pues esperamos vernos pronto nuevamente. Invitarlos también mañana, tenemos un gran invitado dentro de el grupo de psiquiatría en nuestras charlas acerca del Alzheimer. Digamos que la idea era hacer esta charla conjunta, sin embargo decidimos junto a las mesas directivas hacerlas aparte para tener dos visiones. Entonces, totalmente invitados mañana a la charla de Alzheimer con un experto externo a la universidad, un neuropsicólogo. Y pues nada, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias al grupo también de psiquiatría por participar y pues por estar con nosotros en estas charlas con estos temas tan interesantes. A todos también muchas gracias por haber venido y nada, por ahora pues no siendo más que descansen, que tengan buena noche. Gracias.